Un momentito. Bien, estábamos viendo, ya habíamos visto gran parte de pilotaje. Habíamos visto que los tipos de pilote, cómo se obtienen las cargas sobre los pilotes, el cálculo de los pilotes en sí. Habíamos dicho que se calculan como columnas, como elementos sometidos a compresión pura. Cuando los pilotes son flotantes, trabajan por rozamiento, el cálculo de las armaduras se efectúan como una columna corta sometida a una carga centrada. Cuando el pilote es tipo columna, cuando la carga, casi la totalidad de la carga es absorbida por un estrato resistente, hay la posibilidad de que hubiera pandeo. Ahí se verifica primero si la columna es esbelta o no esbelta, con una longitud de pandeo mínimo de 1/3. Puede estar entre 2/3 y 1/3, dependiendo del tipo de suelo, de la consistencia del tipo de suelo. Por otro lado, los pilotes prefabricados, ya sean que trabajen por punta o por rozamiento, hay que verificar estados de carga que se dan momentáneos, digamos, como ser el transporte, el izado. Hay momentos flectores debido a su peso propio que se generan. Hay que verificar que esos momentos sean absorbidos por la armadura que lleva el pilote. Si no, hay que aumentar fierro, por más que sea un estado momentáneo. Y por último, hay que reforzar la zona superior del pilote, colocando estribos transversales muy seguidos, cada 5 centímetros, tal como lo vemos acá, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el golpe llega acá y esto puede florecer, digamos. Es una forma de reforzarlo. Entonces ya habíamos llegado. Ahora vamos a ver el cálculo de los cabezales. Los cabezales constituyen piezas prismáticas de hormigón armado que transmiten y reparten las cargas de las columnas o muros portantes a los grupos de pilotes. Como en la actualidad se emplean generalmente pilotes de diámetros grandes por razones económicas, el número de pilotes por cada cabezal no suele ser muy elevado. No debe olvidarse la conveniencia de arriostrar los distintos cabezales en el caso de disponer pilotajes de 2 o de un pilote. Es decir, si yo tengo un pilotaje de un solo pilote, que es muy rara vez, quiere decir que la carga es muy pequeñita, la absorbe un pilote. Para que haya estabilidad en ese pilotaje hay que colocar vigas de arriostramiento a ambos lados.
en ambas direcciones ortogonales, ¿no? Y cuando el pilote es doble, el pilotaje tiene dos pilotes, que puede ocurrir también. Hay en una dirección queda inestable. Digamos, si hago un corte acá, vería esto. Entonces, queda inestable, queda como una articulación. Para arriostrarlo se colocan vigas, estas viguitas, que puede ser a un lado nomás, para arriostrar el pilotaje con dos pilotes. El pilote que es el pilotaje a partir del cual, el número mínimo a partir del cual el pilotaje es estable, son los pilotajes de tres pilotes, el trípode. Y al cuarto, el quinto, sexto pilote ya no hay problema. Pero cuando tenemos uno o dos pilotes, necesariamente tenemos que arriostrar. No significa que cuando yo tenga tres o cuatro pilotes, yo no pueda arriostrar. Hay muchos, dependiendo de la zona, si es sísmica sobre todo, es necesario arriostrar pilotaje. Un dato conocido que define la forma del pilote viene a ser la carga admisible por pilote. Luego el número de pilotes bajo cada cabezal viene fijado por condiciones resistentes. Como número mínimo debe adoptarse 3 para cabezales aislados que soportan a un solo pilar. Si el cabezal está arriostrado transversalmente, el número de pilotes puede bajarse a 2. En el caso de soportes de poca importancia sometidos a cargas reducidas, puede admitirse un pilote con la condición de arriostrarlo en 2 direcciones, que es lo que dijimos, ¿no? Bien, pasando. Vamos a seguir con esta página. Criterios generales de diseño. Estamos hablando de los cabezales. La forma y dimensiones en planta de los cabezales depende del número de pilotes, de sus dimensiones y de su separación. La separación mínima entre ejes de pilotes debe ser de 2 veces el diámetro de los mismos. O de 1,75 veces la diagonal si la sección es cuadrada. O sea, es importante conocer la dimensión mínima, la separación entre pilotes y pilotes. La separación mínima es 2 veces el diámetro de los mismos si el pilote es circular y 1,75 veces si el pilote es de sección cuadrada y nunca menor a 75 centímetros. En la práctica, por lo menos en nuestro medio, la separación mínima entre ejes de pilotes es de 3 veces el diámetro de los mismos. De eje a eje, ¿no? Quiere decir que nos sobra 2 veces el diámetro. En cuanto al cabezal, en cuanto al canto del cabezal, la altura, se recomienda que se fije para que se cumplan las condiciones de cabezal rígido, de modo que no necesite armadura por cortante. Como canto útil recomendado, que permite evitar en la mayoría de los casos la comprobación de cortante, puede adoptarse el proporcionado por la siguiente expresión. La altura útil de un cabezal es igual a la carga última dividido entre 500 dividido entre B, menos 0,14.
que este valor no debe ser mayor a 34, o tiene que ser mayor a 34. Válida para el caso más frecuente de cabezales de 2 a 6 pilotes situados simétricamente alrededor de los soportes, de un soporte cuadrado, donde NU es el esfuerzo axial último transmitido por la columna en kilonewton. B es el ancho del cabezal, ancho de la sección en la que se comprueba el cortante. B, D es la altura útil recomendada por el cabezal en metros. En la siguiente figura se indica algunas limitaciones que conviene tener en cuenta en el diseño de los cabezales. Clasificación de los cabezales. Se recomienda cabezales rígidos, aquellos se denominan, por decir, cabezales rígidos, aquellos que en los que el vuelo V, este vuelo, del borde de la columna al pilote más alejado, en cualquier dirección no supera el doble del canto total. El canto total es la altura total del cabezal. O sea, el vuelo tiene que ser siempre menor o igual a 2 veces h para que el cabezal sea rígido. Por el contrario, se consideran cabezales flexibles a los que presentan un vuelo superior a 2 veces h en cualquiera de las dos direcciones. Como en el caso de zapatas, los cabezales rígidos deben calcularse aplicando un modelo biela tirantes, mientras que los flexibles pueden calcularse por la teoría normal de la flexión. ¿Cuáles son los datos importantes que hay que tener en cuenta? En primer lugar, la altura máxima de un cabezal, la altura mínima por decir, es 40 centímetros, ¿no? O 1,5 el diámetro del pilote. ¿Cuánto podemos dejar nosotros entre el eje del pilote y el borde del cabezal? Esta medida es importante. Mejor, entre el borde del pilote al extremo del cabezal. Mínimo tiene que ser 25 centímetros. O la mitad del diámetro del pilote. El valor más grande. También podemos decir que lo que se empota el pilote, este empotamiento mínimo es 10 centímetros. Está entre 10 y 15 centímetros. Lo que hay que empotrar a este pilote. Este empotamiento normalmente se ejecuta cuando el pilote es hincado en sitio, cuando es vaciado para un pilote prefabricado. Los pilotes vaciados en sitio, normalmente uno deja una longitud de anclaje de fierro, ¿ya? Pero cuando es hincado, hay que empotrar el pilote, si está trabajando a compresión, entre 10 a 15 centímetros. Si está trabajando a tracción, cualquiera que sea el pilote, hay que dar armadura de anclaje para que se pueda desarrollar la tracción. En algunos casos, que ya hemos dicho que los pilotajes sí funcionan muy bien a la tracción. Normalmente los cabezales que contienen pilotes situados simétricamente alrededor de una columna
se los calcula por el método de las bielas. Para el efecto, la altura de estos cabezales deben ser tales que permitan inclinaciones mínimas para que las bielas puedan desarrollar compresiones hasta lograr equilibrar el sistema sin necesidad de considerar que el cabezal sea sometido a flexión y por ende a esfuerzos cortantes. En otras situaciones, cuando los cabezales tienen disposiciones de pilotes que no están situados equidistantes alrededor de una columna, se los calcula siguiendo el método de la flexión y por tanto comprobando los esfuerzos cortantes. A ver, vamos a tratar de poner la pizarra un ratito. Para la pizarra. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si yo tengo un pilotaje con pilotes que rodean a la columna equidistantemente, digamos que hay una distancia, hay un círculo, digamos, alrededor. ¿No? Entonces yo puedo colocar aquí pilotes. 3 pilotes, que es el trípode que habíamos hablado hace rato. Entonces en este caso se puede aplicar el método de las bielas para calcular el cabezal. El cabezal tendría un cierre más o menos así. En este caso. ¿No? Entonces, ¿por qué se puede aplicar el método de las bielas acá? Porque llega a la columna. Y aquí tengo las 3 reacciones de los pilotes. Están más abajo, digamos, podemos decir así. De tal manera que aquí se puede desarrollar unas bielas. Yo tengo una buena altura, digamos, acá está la columna. Aquí está la columna. Aquí están los pilotes. Entonces, se pueden desarrollar, si yo tengo una buena altura de cabezal, se pueden desarrollar unas bielas. Bielas de compresión, porque aquí tiene la fuerza. Estas son bielas comprimidas, el hormigón trabaja muy bien a compresión. Pero para que cierre el equilibrio de esta biela se genera también una biela de tracción entre esta y esta, para que haya equilibrio. Estas bielas de compresión funcionan bien en el hormigón, ¿no? Funciona muy bien el hormigón, porque el hormigón trabaja con presión. Y esta biela de tracción, el hormigón no resistiría. Necesito, por tanto, poner fierro, sí o sí, en esta biela. Aquí vendría el fierro, ¿no? Entonces, aquí se puede ver que esto trata de abrir
porque esto es compresión. Para que cierre, tengo que hacer un anillo de armadura. Y así se repartiría, así transmitiría una columna que es equidistante. Que puede ser 3 pilotes, pueden ser 4 pilotes, pueden ser 5 pilotes, hasta 6 pilotes se puede hacer equidistante al eje. ¿Ya? Entonces, siguiendo. Cabezales para pilotes equidistantes alrededor de las columnas. Este tipo de cabezales son ideales para aplicar el método de las bielas tirantes. Consiste en sustituir la estructura real por una estructura de barras articuladas tipo celosía espacial, que representa de forma equivalente su comportamiento. Se plantea un modelo sencillo que desarrolla con claridad el equilibrio basado en el método de la transmisión de cargas por el mecanismo de bielas tirantes. El modelo de elemento triangular planteado es resoluble, ya que resultan ser estructuras isostáticas internas. Los elementos que forman el modelo son bielas sometidas a compresión. Fíjense aquí, viene esta fuerza, digamos que tengo una fuerza. Esta es la columna, que la estamos, digamos, dividiendo en dos partes para que transmita mejor. Y se genera la biela de compresión. Está punteado. Y para que haya equilibrio, tiene que desarrollarse la biela de tracción. El tirante traccionado, en otras palabras. O biela traccionada, ¿no? Sometido a compresión, se materializa mediante el hormigón. Si estas bielas no necesitan fierro, el hormigón ya está resistiendo porque son de compresión. Y tirantes, que son elementos del modelo sometidos a tracción, se materializan por medio de barras corrugadas de acero, debido a la capacidad de este material para transmitir tracciones dentro de un cuerpo de hormigón. Este tipo de cabezales puede ser de 2, 3, 4, 5 y 6 pilotes. O sea, esta forma de poder resolver el tema pueden ser de 2, 3, hasta 6 pilotes. Cuando tengo 2 pilotes, ocurre esto, ¿no? La armadura principal, es decir, ¿dónde va a haber fierro principal aquí? Va a ser aquel fierro que necesite para tomar esta carga, esta fuerza traccionada. Aquí no necesita nada teóricamente porque es hormigón, son bielas comprimidas. Si tiene una buena altura este cabezal, si es rígido, puede desarrollarse. Si este cabezal tuviera una altura pequeña, no da lugar a desarrollarse las bielas y trabajan por flexión. Que sería el caso de los pilotajes de los cabezales flexibles. Entonces haciendo cálculos, podemos nosotros, usando todas estas distancias y demás, podemos encontrar esta fuerza. Esa fuerza ya está aquí determinada con un valor nominal, digamos, un valor último, por decir, con un valor último. Esta fuerza última, ¿no?
Y esta es la N última, que decir que vendría a ser la fuerza de tracción que trae de compresión que trae la columna. Y todo esto demás, bueno, estas distancias son conocidas y podemos determinar esa fuerza. ¿Quién va a tomar esa fuerza? Va a tomar el área de fierro por su límite de fluencia, por la tensión del cierre, tensión del acero, veces phi. En este caso phi vale 0,9 porque estamos diseñando atracción. El fierro es el que va a fallar. Para estos cálculos se considera una tensión de trabajo del acero, una tensión del límite de fluencia del acero menor a 4000. Eso recomiendan. Y NU corresponde a la fuerza de compresión que trae la columna. No, estamos mal aquí. Corresponde, NU viene a ser la fuerza normal que el pilote más cargado resulte. ¿Y dónde phi es 0,9? Entonces esta fuerza, teóricamente colocando una armadura aquí que resista esta fuerza, no necesita más este pilotaje para ser absorbido. No hay necesidad de comprobar flexión, ni cortante, ni nada. Porque esto es una biela comprimida, el hormigón trabaja muy bien y solo necesitamos este fierro. Sin embargo, se ponen unas armaduras secundarias. La armadura secundaria consistirá en una armadura longitudinal dispuesta en la cara superior del cabezal y extendida en toda su longitud del mismo. Su capacidad mecánica no será inferior a 1/10 de la capacidad mecánica de la armadura principal inferior, que ya la hemos calculado con T sub Q. Entonces esta es la armadura principal, fíjense. Se colocan con un buen anclaje para que aquí la biela se anide. La biela comprimida se anide. Con una buena patilla. Esta es la armadura principal. Esta es la armadura secundaria superior. Debe ser al menos el 10% de esta. Y una armadura horizontal y vertical dispuesta en retícula en las caras laterales. Es decir, un estribo vertical acá y un estribo horizontal. Entonces se forma como una malla, como una jaula, digámoslo así, de fierro. La armadura horizontal y vertical dispuesta en retícula en las caras laterales. La vertical consistirá en estribos cerrados que aten la armadura longitudinal inferior y superior. La horizontal consistirá en estribos cerrados que aten la armadura vertical antes descrita. Esta es la figura. La cuantía geométrica de estas armaduras referida al área de la sección de hormigón perpendicular a su dirección debe ser como mínimo el 4 por 1000. De esa forma, entonces. ¿Qué quiere decir esto? Si este es un cabezal rígido, que ya sabemos cómo se calcula cuando es rígido, depende del vuelo. La armadura la calculamos, es la principal, es esta. La que está aquí con rojo, armadura principal. Todo lo demás es secundario. ¿Con qué objetivo se coloca la armadura secundaria? Porque normalmente hay errores, digamos, aquí no son precisos, la colocación de estos pilotes normalmente fallan. Es bien difícil que salga exacto un pilote vaciado en sitio. Hay errores de 3 centímetros, 2 centímetros. Para corregir todos esos errores se coloca esta malla, este mallazo, digamos, la armadura secundaria.
Lo ideal es que no haya errores, pero es bien difícil en la práctica colocar los pilotajes, los pilotes, por decir, sin error. Cabezal de 3 pilotes. Eso, el anterior era de 2. ¿Qué pasa cuando son 3 los pilotes? Es el trípode. Lo mismo, fíjense aquí, estamos admitiendo que hay una fuerza. Esto que está punteado son compresiones. Son las bielas de compresión. Y para que haya equilibrio en estas bielas de compresión, tengo que amarrar acá un cordón, tengo que hacer un perímetro traccionado, fierro, para que esto funcione, ¿no? En el caso de cabezales sobre 3 pilotes colocados según los vértices de un triángulo equilátero del lado L, con el pilar en el baricentro del triángulo, la armadura se dimensionará para resistir la tracción de cálculo T sub Q. Aquí, igual que hicimos anteriormente, se puede calcular esta armadura, esta fuerza traccionada. TU da igual a este valor, a esta fuerza. Esa fuerza tengo con qué calcularla, con qué tomarla, con armadura. ¿Y cómo la calculo la armadura? Con su tensión de trabajo del acero, que en estos cálculos tiene que ser menor a 4000, menor o igual, y phi es igual a 0,90 porque estoy dimensionando fierro, ¿no? Con eso tenemos la malla superior, la armadura principal. Esa armadura principal va de pilote a pilote, fíjense. Va de pilote a pilote. Aquí una armadura. Bueno, no hay. Va de pilote a pilote. ¿Ya? Cuando se tiene cabezales de 3, 4, 5 y 6 pilotes, la armadura principal se dispondrá en bandas sobre los pilotes. Vamos a ver aquí si tengo un... Ya, no. Digamos entonces. Cuando tenemos la armadura principal se dispondrá en banda sobre los pilotes. Se define como banda o faja una zona cuyo eje es la línea que une el centro de los pilotes y cuyo ancho es igual al diámetro del pilote, más 2 veces la distancia entre la cara superior del pilote y el centro de gravedad de la armadura del tirante. Ver figura siguiente. La armadura principal debe anclarse a partir de un plano vertical que pase por el eje de cada pilote. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer aquí un dibujito mejor. Fíjense, aquí hemos dicho que esta es la zona traccionada. Pero es que necesita fierro. ¿Y cómo vamos a colocar ese fierro? Aquí mismo lo vamos a hacer. Ese fierro se coloca
así, usando todo este ancho. Normalmente uno usa el ancho del diámetro del pilote y ahí coloca los fierros que necesita. Si son 4, si son 5, si son 6 fierros, no sé, depende del cálculo, y se va metiendo los fierros, ¿no? Lo mismo acá, digamos. Estamos logrando esto. Tracción. Estos ejes tienen estas barras son así, ¿no? Lo mismo acá. Entonces eso quiere decir esta parte que estamos hablando acá. Esa es la armadura principal, va abajo, con unas buenas patillas. ¿Ya? Que es lo mismo que estamos viendo. Aquí dice el ancho de la banda, que puede ser el diámetro del pilote, el ancho del pilote, más esta distancia. Que no tiene sentido, digamos. Esto. Normalmente uno lo pone esta malla, inclusive aquí en este dibujo, fíjense, la armadura principal está en todo el diámetro. Está en todo el diámetro, todo el diámetro. Este valor, esta ganancia, podemos decir, normalmente uno no la considera. Coloca dentro del diámetro y esta es la malla que está, esta es la armadura principal, digamos, que está tomando la tracción. ¿Ya? Se define como banda o faja de ancho cuyo línea, ya hemos hablado de eso, ¿no? La armadura principal debe anclarse a partir de un plano vertical que pase por el eje de cada pilote. Cabezales de 4 pilotajes, de 4 pilotes, por decir. Y fíjense cómo se sigue formando las bielas comprimidas, y a la vuelta las bielas traccionadas. Las bielas traccionadas necesitan fierro, de esta manera. Normalmente un pilote de 4 pilotes es cuadrado, pero puede ser por alguna necesidad, digamos, que tener un lado más corto, y se puede hacer rectangular también, pero normalmente es cuadrada. Cabezales de 4 pilotes. Da lo mismo, en el caso de 4 pilotes, el pilar situado en el centro del rectángulo o cuadrado, aquí van a estar significando de que si el cabezal, si el pilar es cuadrado, rectangular, este también debiera ser rectangular. Pero no necesariamente esto es verdad, digamos. Puede ser rectangular y los pilotes pueden formar un área cuadrada. O sea, es ideal esto, pero no necesariamente es estrictamente necesario, ¿no? La tracción corresponde a cada banda, puede obtenerse a partir de las expresiones estas. Entonces aquí tengo la fuerza T1 en una dirección, esta, y la fuerza T2 en la otra dirección. Igual, con todos estos datos que son conocidos. L1, L1, L2, L1, L2, A sub 1, A sub 1, A sub 2. Puedo determinar esta fuerza y puedo obtener la armadura en cada dirección. También aquí debía haber puesto A1 y A2. Sin embargo, también
no es la misma armadura, no necesariamente, porque este no es el mismo valor. Entonces aquí te voy a puerto A1 y aquí te voy a poner, pónganlo ustedes si quieren, A1 y aquí A2. Y de esa manera colocamos también la armadura, fíjense, al interior, como máximo usando el diámetro, o menor inclusive puede ser, no hay ningún problema. Esa es la armadura principal que está tomando estas fuerzas traccionadas. Estas fuerzas comprimidas, estas bielas comprimidas, no se coloca nada porque el hormigón trabaja con presión. En ambos casos se dispondrá además una armadura secundaria. Siempre hay que poner una armadura secundaria, ya hemos dicho por los errores, en retícula, cuya capacidad mecánica en cada sentido no será inferior a la cuarta parte de la capacidad mecánica de las bandas o de las fajas, y una armadura secundaria vertical formada por estribos atando la armadura principal a las bandas. A continuación, mostramos un interesante cuadro con expresiones simplificadas para los casos más habituales que se presentan en la práctica, el cual permite determinar el canto útil recomendado, verificar las bielas de compresión, la fuerza de tracción perimetral que se generan entre pilotes, tracción de tirantes, y la armadura secundaria o mallazo. Aquí tenemos este cuadrito, que fíjense, no, si yo tengo dos pilotes, este es el pilote. ¿Cuánto es el canto recomendado? La altura útil recomendada es L, es 0,7 por L, la distancia entre pilote y pilote, menos A sub 1 medio. A es la dimensión en esta dirección de la columna o soporte. De ahí tengo esta altura mínima, recomendada. Luego vemos que nosotros hemos visto que aquí van a aparecer bielas de compresión. ¿Cómo puedo comprobar si esas bielas de compresión no van a reventar, digamos, al hormigón? Comprobando estas formulitas. La tensión de hormigón en bielas viene a ser 1,5 la tensión sucede el pilar. Es decir, este pilar, esta columna, tiene una fuerza dividido entre su área, es una tensión de compresión. Multiplicado por 1,5, esa tensión de compresión tiene que ser siempre menor o igual al 60% de la resistencia del hormigón a compresión, del FC'. Por un lado sería lo que ocurría al interior del cabezal, lo que podría ocurrir, digamos, considerando como falla la carga de columna, pero puede ser que sea la tensión más grande el que tenga el pilar, el pilote, por decirlo. La otra comprobación que hay que hacer las dos estas simultáneas, la fuerza que trae el pilote, que está resistiendo, dividida entre su área, me da una tensión del pilote, multiplicada por 1,5, tiene que ser siempre menor o igual al 60% de la resistencia al hormigón FC'. Entonces esas son las comprobaciones de las bielas que normalmente casi siempre da. Nunca va a fallar esto casi. Otro dato que necesito es la fuerza traccionada.
el UP. La fuerza traccionada, en este caso, de un pilote con dos pilotes, según este cuadrito, se calcula con la fuerza NU, que trae la columna, dividido entre 4 veces el diámetro, entre 4 veces la altura útil, por 1 menos A1 medio. Con este valor yo puedo calcular esta armadura principal, ¿no? Y luego se coloca un mallazo idem a la armadura secundaria o mallazo. El 20% de UP tiene que colocarse, al menos el 20% de UP como mallazo, cuando tenemos dos pilotes, ¿no? Quiere decir que estos estribos, tanto horizontal como vertical, tienen que ser capaz de resistir el 20% de la fuerza UP, según el espaciamiento que yo le esté dando, ¿no? Entonces, cuando tengo tres pilotes, fíjense la armadura principal cómo va. Va como está aquí mostrando en azul. La armadura principal es esta que está en azul, que la calculo con esta fuerza para cada. Este es el UP que se genera en esta fuerza. No es todo, sino un tramo nomás, esta fuerza. Con esta fuerza puedo calcular cuánto de fierro necesito. Y si esta fuerza le igualo a la armadura por el FY por phi. De ahí despejo la armadura usando un FY recomendado menos de 4000. Menos igual. Este es el canto recomendado, la altura. Depende de la distancia entre pilote y pilote. Y de el ancho de la columna. Dividido entre 2. La misma comprobación que hay que hacer con la tensión del pilar o columna o con la tensión del pilote. El que dé más grande va a ser que va a determinar esta comprobación. Casi siempre cumple, lo habíamos dicho. Sin embargo, hay que comprobarlo. Con esta capacidad mecánica calculo esta armadura y con esta es el mallazo. El 20% de UP es el mallazo. ¿Ya? El mallazo serían estribos. Fíjense, estos son estribos. Estribo, estribo, estribo en una dirección, estribos en otra dirección. Y unos estribos horizontales también. Como una jaula, digamos, viene a ser el mallazo. Ya sabemos que la armadura principal es esta. Por fallas que ocurren, hay que colocar ese mallazo. Lo mismo ocurre aquí con 4 pilotes. Tenemos todos los datos para poder determinar. Con 5 pilotes. El pentágono. Lo mismo esta que está con azul en la armadura principal. Este es el mallazo. Estribo. Estribo. Y estribo. A la vuelta. Y hasta 6 pilotes se puede hacer de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotes.
hexágono, ¿no? Tenemos la fuerza, tenemos la altura recomendada, tenemos las comprobaciones de las bielas. Esta es una tablita, digamos que es práctica, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando los cabezales no cumplen con esta condición? Esta condición normalmente ocurre cuando hay edificios, cuando son columnas de edificios, columnas sin arriostramiento lateral, podríamos decir así. Pero hay otros elementos que están muy flexionados, que pueden ser columnas o pueden ser muros portantes, o núcleos de ascensor, ¿no? En ese caso, vamos a tener que rigidizar nosotros, en el sentido del momento flector. Entonces aquí ya no hay cómo calcular por el método de las bielas, porque ya no se da, digamos, esa simetría que se está dando acá. Fíjense que aquí una de las condiciones para que pueda uno aplicar esto es que la columna trae una carga casi centrada, se puede admitir un pequeño desplazamiento, momentos flectores pequeños, podemos decir así. Pero la gran fuerza es la carga de compresión que trae la columna, la normal, que casi está centrada. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de los edificios, digamos, ¿no? Porque el efecto de los momentos, el efecto del viento que generan los momentos, lo toman los muros portantes. Y eso trabajan de esta manera. Creo que esta columna debe ser un poquito más alargada, digamos, por decirles algo, ¿no? Ya hubiera sido un muro portante. O puede ser una columna también sometida a un momento fuerte. En ese caso ya no se puede aplicar el método de las bielas. Hay que aplicar el momento, el cálculo o el método de los momentos flectores. Cabezales para pilotes no equidistantes alrededor de las columnas. Cuando se tienen pilotajes cuyos pilotes están dispuestos de tal manera que no están equidistantes a la columna, los cabezales en estos casos suelen ser normalmente flexibles y se los calcula por el método de la flexión, de forma análoga al de las zapatas flexibles. En la práctica, este tipo de cabezales se generan cuando la columna está sometida a una carga excéntrica, con apreciable excentricidad, lo que obliga a generar rigidez para que se oponga adecuadamente al momento flexionante, ¿no? Este es mi momento fuerte, que tengo que lograr una rigidez en ese sentido, disponiendo los pilotes de esta forma, ¿no? Porque si coloco, digamos, pilotes así de manera cuadrada aquí, digamos 9 pilotes alrededor, y si el momento tiene una dirección, me conviene colocar los pilotes que generen una rigidez en el sentido de tomar ese momento, como están acá. Entonces, cálculo a flexión. La sección de referencia 1,1, esta es la sección de referencia 1,1, como hicimos en Zapata, la buscamos del borde de la columna a un 15% de esta dimensión.
Es vertical, paralela a la cara del soporte o muro, situada hacia el centro hacia adentro de dicha cara, a una distancia de la misma de 0,15 a sub 0, siendo a sub 0 la dimensión del soporte o muro, soporte o muro, normal a la sección que se considera. Ver figura de la izquierda. Figura. Esta es la sección. En ella se obtendrá el momento flector que servirá para dimensionar la armadura A sub A. La armadura. El cabezal, de la misma manera, la armadura A sub A del cabezal, de la misma manera que hicimos en zapatas. ¿Cómo sería el momento sobre la sección 1.1? Sería esta fuerza que la conocemos, N y Z, por su brazo, más esta N y Z por su brazo, más esta N y Z por su brazo, más esta N y Z por su brazo. Era un momento. Ese momento está actuando sobre esta sección que tiene un ancho y una altura útil. Con este ancho y esta altura útil y ese momento, calculo esta armadura A sub A, que vendría a ser esto. ¿Ah? Además de la armadura principal, será necesario colocar armaduras secundarias horizontales. Es decir, esta. Y verticales, siguiendo la misma indicación dada para cabezales con pilotes equidistantes. Bueno, la armadura A sub B se calcula con el momento que voy a tener esta fuerza por su brazo, más esta fuerza por su brazo, más esta fuerza por su brazo, más esta fuerza por su brazo. Me va a dar un momento y ese momento me va a generar la necesidad de este fierro, que es principal. ¿Ya? Luego, además de la armadura principal, tanto en ambas direcciones, es necesario colocar armaduras secundarias, horizontales y verticales, siguiendo las mismas indicaciones dadas para cabezales con pilotes equidistantes a las columnas. Entonces hay que colocar el mallazo también. Es necesario colocar el mallazo. Una vez que hacemos el cálculo por flexión, cuya armadura principal es una parrilla inferior, tenemos que hacer el cálculo acortante. Se hace como en zapatas flexibles. La sección de referencia 2.2, esta sección 2.2, es vertical, paralela a la cara de la columna o muro y situada a una distancia D, del borde de la misma, igual al canto útil del cabezal. Esta distancia es el canto útil del cabezal, esta distancia D. Aquí hago un corte y en esta sección tengo que comprobar que el esfuerzo cortante, en este caso, ¿cuál va a ser el esfuerzo cortante? Va a ser esta fuerza de este pilote más esta fuerza de este pilote. En el caso de que la sección corte dos pilotes, digamos acá, se considera como esfuerzo cortante las cargas de esos pilotes más. Y se comprueba que el hormigón solo resiste el esfuerzo cortante, como ya lo hemos hecho en varias formas, en varias partes, ¿no? Entonces, de esa manera, con esto hemos terminado todo lo que es pilotaje, ¿no? Entonces, los cabezales en sí son elementos muy rígidos. La mayoría de los cabezales de un edificio son de este tipo. Para las columnas que no traen momentos fuertes. Cuando ya traen momentos fuertes, no podemos aplicar esto, porque ya sería una biela, una fuerza
no centrada, ya no habría simetría, ¿no? En esos casos es aplicar nomás el método tradicional, flexión y cortante. Este cortante normalmente es fuerte y hace que defina a veces la dimensión de la altura útil del cabezal o nos haga aumentar la tensión del hormigón. Entonces con eso hemos terminado ya fundaciones. El tema de fundaciones tendríamos que ver el tema de que sigue es muros de contención. Lo vamos a ver ya en la próxima clase. Entonces, el lunes, ojalá ya estuviera, si está abierta la U, las clases van a ser presenciales. Si sigue cerrado, vamos a seguir pasando por esta forma que estamos haciéndolo ahora. Si no hay ninguna pregunta, escuchamos entonces, jóvenes. ¿Qué quedamos entonces? ¿No hay ninguna duda? Bueno, hasta luego. Claro, Hasta luego. hasta luego, ingeniero.